Vamos a platicar ahora con Alfredo Coutinho. Él es el director para América Latina de Moody's Analytics. ¿Por qué? Porque ayer Moody's puso en la mesa del debate, de la discusión, pues la posibilidad de que en medio de esta situación de emergencia económico y financiera producida por la pandemia del coronavirus, pues se considerara la posibilidad de que el Banco de México pues asumiera lo que se conoce como el mandato dual, un tema que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le deslizó a los miembros de la Junta de Gobierno hace ya muchos meses atrás, antes de que se avisorara pues esta crisis mundial. El presidente ya le había pedido respetuosamente al Banco de México la posibilidad de que analizara el mandato dual, que es ir más allá del mandato que hoy tiene el Banxico de procurar el control de la inflación, sino ser herramienta para procurar el crecimiento económico. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Es un gusto estar contigo. Igualmente, por favor, Alfredo, platícanos del mandato dual y esto que ustedes pues planteaban ayer como algo a considerar en este escenario que estamos viviendo. Bueno, mira, el fin último de la política económica, me refiero tanto a la monetaria como a la fiscal, es el bienestar de la sociedad. En este caso es el mejoramiento de la situación de los mexicanos. Y para lograrlo se necesitan dos cosas. Se necesita mejorar la prosperidad y preservar la estabilidad de precios. En el caso de los bancos centrales de la mayoría de los países en América Latina, incluyendo al Banco de México, su mandato único es solamente la estabilidad de precios, es decir, el segundo elemento. Y en aras de perseguir la estabilidad de precios se deja de lado la prosperidad económica. La prosperidad económica permite mejorar la situación económica de la población, mientras que la estabilidad le permite a las familias mejorar el poder adquisitivo de su ingreso. Cuando un banco central tiene el mandato único, que es el antiinflacionario o el de preservar la estabilidad de precios, toda la artillería monetaria o el instrumental monetario, que en este caso es el manejo de la tasa de interés, se canaliza precisamente a mantener la inflación. Y esto ha demostrado a través de la historia, no solamente en México, sino en muchos países, que en aras de preservar esa estabilidad de precios se sacrifica crecimiento económico, consecuentemente se sacrifica bienestar de la población. En épocas de crisis, la evidencia empírica en muchos países ha demostrado fehacientemente que la política monetaria enfrenta una limitación muy importante cuando tiene el mandato único, porque no le permite al instrumento monetario generar condiciones para mitigar la caída de la economía. Y en esta situación que desafortunadamente enfrenta todo el mundo y particularmente México, porque viene de una debilidad económica prolongada, el mandato monetario único le limita la posibilidad al poder contracíclico de la política monetaria, es decir, utilizar el herramental monetario no solamente para mantener la inflación, sino también para tomar medidas que le permitan a la economía reducir el impacto económico de la crisis. Es por eso que nosotros proponemos el cambio en el mandato monetario del país.
Oye, Alfredo, ¿cuál sería ese herramental? ¿Cuáles serían los mecanismos o las herramientas que tendría el Banco de México asumiendo sin conceder que tomara ese mandato dual? Bueno, en primer lugar se tiene el precio del crédito, que es la tasa de interés o está representado por la tasa de interés. Lo conocemos perfectamente este mecanismo en el caso de México, que en situaciones de crisis, cuando la economía se cae, es importante disminuir ese costo del crédito para de alguna manera generar un estímulo en los consumidores, por un lado, y de alguna manera también en las decisiones de inversión de las empresas. Y el otro mecanismo es la cantidad, la disponibilidad de crédito. Y esta disponibilidad de crédito se refiere al hecho de que el Banco Central puede manejar la emisión primaria de dinero para generar una mayor oferta de liquidez en la economía, no para financiar al gobierno. Y aquí es muy importante este punto porque aquí es donde entra precisamente la respuesta al debate de si con ello se atenta contra la autonomía del Banco Central. De ninguna manera. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene el doble mandato y utiliza la emisión de dinero no para financiar al gobierno, sino para comprar valores tanto de empresas como de bancos, como valores públicos, pero no directamente del gobierno, sino de los bancos y de los tenedores de esos títulos del gobierno, de tal manera que el segundo herramental, además de la tasa de interés, es precisamente el manejar el agregado monetario para darle liquidez a la economía, a las empresas y por supuesto a las familias. Esa es la bondad del mandato dual de la política monetaria. Sin duda poderosa la herramienta que tiene el Banco de México, pero en manos de un gobierno que ha demostrado pues no tener la suficiente pericia. Esto se convierte en un gran riesgo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que el miedo que existe a la adopción del mandato dual es precisamente por el fracaso que ha tenido o el manipuleo que ha tenido este mandato dual en países en donde se han tenido gobiernos de corte populista y que implementan precisamente ese mandato dual para utilizar al Banco Central para darle financiamiento al gobierno. Lo que nosotros proponemos, nuestra idea no es esta precisamente, estamos en contra de que un gobierno de corte populista imponga el mandato monetario dual en el país para hacer de las suyas. Y ahí uno de los candados muy importantes que nosotros proponemos es que de elevarse a mandato constitucional el objetivo dual de la política monetaria, también se tiene que elevar a mandato constitucional la regla fiscal estructural, la cual limita la posibilidad de que el gobierno incurra en desequilibrios fiscales permanentes y que eso obligue al Banco Central a darle financiamiento primario al gobierno. De tal manera que el candado esté establecido. Se puede adoptar el mandato dual en la política monetaria, pero se tiene que adoptar la disciplina fiscal estructural en el gobierno mexicano también. Sí, ese es, digamos, el gran riesgo. Rápidamente, un comentario, Alfredo, respecto de esta intención también del gobierno del presidente López Obrador de echar mano del remanente de operación que tiene Banco de México y que realmente le transfiere año con año, cuando hay dinero, ¿verdad?, a la Secretaría de Hacienda. Bueno, yo creo que la solicitud presidencial va más que nada en la dirección de reconocer que el país va a enfrentar una crisis económica financiera de mayor magnitud a las que se han presentado al menos en los últimos 40 años, y que eso genera un desequilibrio fiscal muy importante y un desarreglo de las cuentas fiscales.
El presidente ha dicho que va a evitar endeudar al país, lo cual yo considero que al final de cuentas se va a tener que hacer porque el desequilibrio fiscal ya empezó a crecer y se necesitan recursos para poder financiarlo. Y Ya. una de esas avenidas para financiar eso es precisamente recurrir a los remanentes de operación del Banco Central. Sin embargo, esos no existen todavía, ¿verdad? Claro. Esos se van a determinar hacia el final del año cuando se sepa cuánto fue la depreciación del peso. Pues bien, Alfredo, te apreciamos muchísimo la entrevista. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. Hacemos